La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Buenos días, queridos oyentes. Están sintonizando Desde el Borde en Radio Universitaria. Soy Alejandro Meneses y hoy nos adentraremos en un análisis profundo de la situación actual que atraviesa el Ecuador. Como sabemos, la consulta popular que impulsa el régimen de Daniel Noboa, programada para el pasado 21 de abril, fue la 14ª a nivel nacional desde el retorno a la democracia. Tal proceso electoral viene cargado de diversas interrogantes, un tanto cuestionadas, especialmente en un contexto de crisis económica, social y de seguridad. Desde el retorno a la democracia, Ecuador ha llevado a cabo 14 consultas populares, la mayoría de ellas desde el año 2006. Nos preguntamos entonces, ¿son realmente necesarias estas consultas para el país? ¿Se escucha verdaderamente la voluntad del pueblo expresada en las urnas? Las consultas populares nacen frente a la necesidad de ampliar los límites democráticos impuestos en el sistema de representación tradicional. Sin embargo, vemos con preocupación que éstas se han convertido en un proceso utilizado para legitimar decisiones muchas veces inconstitucionales o para medir la fuerza entre los gobiernos, en lugar de ser un instrumento para ampliar la democracia. Se convierten en escenarios de lucha política y mediación de fuerzas. Adicionalmente, se ha mermado la fuerza de estos procesos al no cumplir con los mandatos populares expresados en estas consultas. Por ejemplo, la consulta del 2023, se hicieron preguntas por iniciativa popular y electoral. Se decidió mayoritariamente la no extracción del crudo en el Yasuní y en la minería del Chocó andino. Sin embargo, el gobierno de Lasso siguió con la explotación del crudo en estas reservas y el gobierno de Noboa ha hecho caso omiso al mandato popular proporcionado por el país. A nivel económico, el gobierno de Daniel Noboa ha impulsado medidas controversiales, como el aumento del IVA al 15%, incondonando obligaciones tributarias expresadas a los deudores del Estado. Sin embargo, algunas de estas propuestas planteadas en las consultas, como la creación de contratos de trabajo por horas y reconocimiento del arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales, han generado una gran polémica y han sido rechazados por la población. El costo de la consulta popular se estima en 60 millones alrededor y llega en un momento crítico para el país que enfrenta, ya que la crisis energética y la crisis de inseguridad han sido una problemática constante para los ecuatorianos. Los ecuatorianos han rechazado esta consulta popular y las medidas económicas que han generado incertidumbre para la población. La consulta popular se realizó a mediados de una crisis energética que provocó racionamientos y suspensión de jornadas laborales alrededor de 2 días. Para analizar en detalle todos estos aspectos, contaremos con la participación de Sofía Torres, activista por el movimiento Yas Unidos, mujer ecuatoriana con extraordinaria formación en Francia, en el extranjero, y justamente con una maestría en antropología visual por la Flaxo. Es feminista y defensora de los derechos de las mujeres. Junto a ella exploraremos las implicaciones de esta consulta popular y su impacto en el futuro del Ecuador. Permanezcan sintonizados para conversar con esta gran académica y esta gran ponente que el día de hoy hemos invitado para Radio Universitaria. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio. En este programa tenemos a Sofía Torres, que ya la hemos presentado anteriormente. Nosotros queremos esta vez hablar sobre todo de 2 cosas que nos parecen súper importantes y sobre todo coyunturales. La primera son las preguntas que tuvimos recién en la consulta popular y la segunda es el Día del Trabajador, el 1 de mayo, que lo vivimos recientemente. Entonces queremos como inducir eso a través de las preguntas que nos han hecho en la consulta popular que ya pasó. Eso, Sofía, mucho gusto, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Jaxeli, gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí para conversar de estos importantes temas. Sí, yo quiero comenzar, si bien todas las preguntas son importantes, pero me parece que las que ganaron por el no tenían como otro tipo de razonamiento más allá de la seguridad. Entonces justamente quiero analizar estas 2 profundamente y de ahí sí podemos irnos desplazando hacia las demás. Yo quiero empezar con la pregunta del arbitraje internacional.
¿Qué es? Bueno, primero quiero dar un pequeño contexto. El arbitraje internacional ha sido como un proceso que ha afectado a un montón de pueblos amazónicos de donde yo provengo. Y la pregunta era como muy plan con maña, si se puede ver así. Entonces eso, explícanos un poquito cómo funciona este arbitraje internacional a nivel de los pueblos y cómo los precariza. Ya. Bueno, primero para explicar, el arbitraje internacional es un mecanismo que surge desde las empresas, desde las corporaciones, para poderse asegurar ciertas garantías para nunca perder dentro de lo que son sus inversiones. Es por eso que escuchábamos del gobierno hablar de la importancia del arbitraje internacional para poder tener inversión extranjera. Esto de hecho surge con conversaciones que se dan en los 70s, 90s para esta idea del capitalismo globalizado y poder justamente que las empresas nunca pierdan. Y nosotros tuvimos ya arbitraje internacional, no es algo que no existió antes. Antes de la Constitución de 2008, teníamos arbitraje internacional, éramos parte del CIADI y sin embargo no teníamos más inversión extranjera. Los países que más invertían en el Ecuador en ese entonces y hasta ahora eran México, Brasil y Panamá. Ninguno de esos países tenían convenios bilaterales de cooperación ni de arbitraje internacional. Y estos arbitrajes no son, no sé, una corte internacional de derechos humanos o algo por el estilo, sino que son cortes privadas que lo que hacen son una especie de mediación que normalmente siempre falla a favor de las corporaciones. De hecho, hay problemas incluso de intereses porque muchos de estos jueces fueron en algún punto contratados por estas corporaciones, de estas multinacionales, y vemos que 7 de cada 10 fallos son a favor de las corporaciones y las veces en las que no es que se compensa al país o se beneficia al país, sino que en la misma lógica lo que estamos viendo es una justicia que va por encima de la soberanía y la justicia de los países para en un ámbito internacional donde tienen todo a favor las corporaciones puedan ganar. Y el mayor ejemplo para nosotros fue justamente lo que sucedió con el caso de Chevron Texaco. Hay $2.000 millones que tendrían que pagarse a Chevron y ahí la UDAP lo explicaba muy claramente. No es $2.000 millones por las pérdidas como se ha estado intentando posicionar, sino $2.000 millones por la afectación al nombre de Chevron. Que no es que es algo que la gente se ha inventado, la gente está literalmente muriendo de cáncer, viviendo las consecuencias del gravísimo desastre medioambiental que hay en donde operó anteriormente Texaco, que hoy es Chevron. Y sin embargo, esta empresa demanda al país por proteger a su nombre, por encima de las vidas de estas personas. Claro. Entonces, eso se ve muy claramente reflejado en la votación justamente de Orellana y de Sucumbíos, que pues conocen justamente lo que ha sucedido y que rechazaron y vieron justamente esta cosa de, claro, hay un discurso de seguridad, pero por otro lado se quería meter una pregunta que de ninguna manera iba a beneficiar ni en inversión internacional, mucho menos para generación de empleo o cualquier otro tipo de beneficio para la población. Claro, también creo que es como esta, no sé, como el proceso como neoliberal que tiene el país ahora, no solo con Daniel Noboa, sino también con Guillermo Lasso, que vimos justamente como preguntas, como un mini déjà vu de las preguntas que tuvimos en la consulta popular, porque claramente el arbitraje internacional, claro que se centra en lo medioambiental, por decirlo de alguna forma, y teníamos la consulta de Yasuni con Lasso. Entonces justamente esto como se relaciona, y hay una pregunta que hablaba de la extradición. Entonces cómo esta pregunta no solo como conlleva este hecho de la seguridad con Noboa, sino también es algo que ya habíamos visto. Y yo leía en un artículo del País que decía como es algo que ya habíamos visto pero como con diferente nombre. Claramente tienen como muchas diferencias, bueno, no muchas, unas pequeñas diferencias entre los dos, pero en realidad ya lo habíamos visto. Y también se habla de este como gasto innecesario que se hizo para tener y poder hacer la consulta popular. Sí, o sea, son más de $60 millones que se dieron en un momento en el que se hablaba de 80 millones que se necesitaban para el mantenimiento de hidroeléctricas y termoeléctricas en medio de una crisis energética terrible.
Y creo que es muy cierto lo que estableces, no hay tantas diferencias entre la consulta popular de Lasso y la de Noboa, más allá del momento en que se planteó. Muchas personas cercanas a Lasso criticaban que Lasso no aprovechó la popularidad que tuvo con las vacunas para plantear la consulta popular en ese momento y poderla pasar. Entonces, Noboa llega con una aprobación de más del 85% a plantear la consulta y con una seguridad de que iba a ganar todas las preguntas, pero no fue así. Entonces, por supuesto que existe una urgencia y una necesidad de parte de la gente de ver de qué manera se responde al problema de inseguridad, que creo que hay que problematizarlo porque definitivamente la militarización no es la vía, como nos ha mostrado Colombia y México, pero se puede entender el porqué de la votación de la población. Y de ahí hay otra cosa que también mencionabas que creo que es importante, y la diferencia entre las consultas de Lasso, de Noboa, incluso de Moreno, que surgen para legitimar una agenda que es impopular o que no va a pasar de otra manera y que tienen estas preguntas gancho para poder jalar el voto hacia cosas que la gente no necesariamente está analizando, y las preguntas de consulta popular que surgen desde la organización de la gente por necesidad territorial, como es lo del Yasuní, como es lo de Quito sin minería, como fueron las consultas además en el Azuay para Cuenca y Quimsacocha, que son curiosamente las consultas que, a pesar de haber ganado con muy buenos porcentajes, que no se están cumpliendo. Claro, y también vemos esta contradicción del presidente Noboa ahora, de las promesas que hizo en campaña justamente y cómo lo está llevando a cabo, porque vemos a un Daniel Noboa en las campañas hablando del Yasuní, que el Yasuní no se iba a topar, que tampoco iban a haber cortes de luz, tampoco aumento de IVA. Entonces también vemos como esta dinámica tan forzada que tiene y cómo también a través de esta misma consulta se ha bajado como toda la aprobación o la mayoría de la aprobación, lo que hizo con desligarse de alianzas que tenía estratégicas y esta cuestión. Entonces sí, me parece realmente interesante. Ahora, yo quiero hablar de la pregunta E, justamente porque hemos avanzado mucho alrededor de los derechos de los trabajadores y de esta precarización de la que se habla, ¿no? Entonces, justamente vemos esto en la pregunta E del trabajo por horas. Y como recientemente habíamos pasado 1 de mayo, queremos hablar de esto y problematizar el hecho de que se siga queriendo ver como la cara más débil de los trabajadores a través de la precarización. Sí, creo que se posicionó igual esta pregunta desde la urgencia de generar empleo en un momento de crisis y que quizás por eso iba a tener mayor resonancia entre la población y sin embargo no sucedió. Hubo cerca de un 70% de la población, me parece, que votó en contra de esta pregunta, y eso que creo que de forma global el trabajo ha estado cambiando. Hay muchísimos estudiantes y personas que terminan siendo contratadas no por empresas locales, sino que son tercerizados de grandes corporaciones en el norte global. Y es como está funcionando muchísimo del empleo, y más bien la legislación debería avanzar a entender cuáles han sido los cambios del trabajo para proteger estos derechos, porque vemos que cada vez hay menos afiliados al IES, y lo que nos estamos enfrentando es generaciones futuras que no van a tener jubilación, que no van a tener seguro social. Entonces esta definitivamente no era una solución porque, como expresaron varios abogados sindicalistas y las propias centrales sindicales, el anexo de la pregunta no especificaba absolutamente nada de cómo se iba a regular. Entonces dijeron que se iban a garantizar los derechos, pero lo único que se hacía era en el Código del Trabajo decir que el trabajo por horas no es precarización, entonces, que es simplemente enunciativa, pero no por eso significa que no va a ser precarización. Entonces no se explicaba cómo se iba a calcular, no se explicaba de qué manera se iban a garantizar los beneficios de ley, ni los mecanismos de control. Ahorita, tal cual, sin tener el trabajo por horas, el Ministerio de Trabajo tiene, me parece, alrededor de 70 personas en el ministerio para controlar todas las denuncias, que son miles y que no se dan abasto. En el informe de la Organización Internacional del Trabajo justamente se observó al Ecuador por eso, y el Ecuador fue calificado el año anterior como el tercer peor país para los trabajadores. Tenemos muy malas condiciones laborales y no se está haciendo en la política pública absolutamente nada para que eso mejore. Entonces,
creo que hay una gran diferencia y que la población entiende perfectamente al apelar a este sentido de la vida digna, que por supuesto necesitamos trabajo, se necesita generar trabajo, pero no es un trabajo precarizado, mal pagado, sin ningún tipo de garantía, sino que tiene que ser un trabajo que pueda garantizar las condiciones materiales mínimas de ese trabajador o trabajadora, ¿no? Y entendiendo además que mucho de lo que se utilizaba era también para los estudiantes, justamente. Claro. Los estudiantes que tienen que poder trabajar. Primer empleo, ¿no? Sí, Uh-huh. sí. Escuchaba gente que incluso, no sé, trabajó en el extranjero porque tuvo la oportunidad de irse al extranjero. Y creo que son experiencias muy distintas, no sé, alguien que se fue a Estados Unidos o a algún país que tiene alguna modalidad así, que además del costo de la hora de trabajo es totalmente diferente, Claro. que yo pude igual estudiar en el extranjero, pero un país que tiene un estado de bienestar súper fuerte, y como estudiante trabajaba medio tiempo con todos los beneficios de ley. Entonces, ahí se ve justamente la diferencia. Es que de también las hay voluntades, regularización, ¿no? Sí. Y es justamente esto que no se había dado por sentado, porque justamente el ministerio salió muchas veces en entrevistas diciendo diferentes montos de cuánto iba a ser. Desde $2.60 hasta $12, pero sin especificar que esos $12 eran para el sector petrolero, porque sí. Y que además tenemos un gobierno que activamente tiene una política en contra de la propia sindicalización. Nuestra Constitución reconoce la sindicalización por rama y no se ha permitido hasta ahora legalizar los distintos sindicatos por rama, que creo que es una de las mejores oportunidades que tenemos justamente en esta transformación del trabajo, porque ya no tenemos estas enormes compañías con un montón de trabajadores donde justamente se buscaba la sindicalización por cada empresa, sino que se puede hacer justamente en la rama de actividad, y que ahí haya la posibilidad de una negociación colectiva para poder tener mejores condiciones laborales, porque caso contrario lo que sucede es que simplemente tenemos que seguir reduciendo o trabajando por factura, que además con el aumento del IVA significa que esta gente ahorita está recibiendo menos paga y sin ningún beneficio de ley. Exacto, es que justamente estos como relaciones que tenemos de patrón y de obrero es como siempre ha sido muy conflictiva, pero obviamente por los gobiernos que hemos tenido y cómo los plantean, ¿no? Justamente estábamos hablando y conversando sobre lo que pasó en Palo Quemado y sobre la pregunta de la militarización. Palo Quemado es creo que un ejemplo que nos permitió entender muy de cerca cómo se pueden dar esos abusos. Recordemos que la provincia de Cotopaxi no estaba en ninguna crisis de seguridad y que no es una cosa de se movilizaron los militares porque tenía que atenderse a algo urgente en seguridad, se movilizaron como fuerza casi como guardia privada de la minera, que tenía que hacer su proceso de socialización, que además la población denunciaba que no quería y que no podía hacerse en los parámetros que se habían dado, porque según el dictamen de la Corte Constitucional tiene que emitirse una ley orgánica para regular y asegurar que se van a respetar los derechos de las poblaciones de ser consultadas. No se respondió a nada de eso. Basta también con escuchar también a compañeras en Esmeraldas, viendo cómo los abusos de la policía y de las Fuerzas Armadas no los pueden ni siquiera reportar en fiscalía, no les reciben las denuncias. Y otro ejemplo terrible de eso fue justamente la declaración de inocencia de Javier Vega, que oficialmente con esa declaración es un falso positivo, una persona asesinada por las Fuerzas Armadas sin ninguna razón. Entonces tenemos un marco... y se lo tapa como error, ¿no? Pero y además salieron las Fuerzas Armadas a decir que era un terrorista. Hoy justamente nos comunicaban en un chat de varias organizaciones de defensa de derechos humanos la preocupación sobre un proyecto de ley, que ahorita no recuerdo el nombre, que se está tratando en la Asamblea, y cómo en nombre de la seguridad se quiere prohibir ciertas cosas, como por ejemplo hay organizaciones que utilizan drones para monitoreo de las marchas, para también poder tener registro en caso de abusos policiales o abusos de la fuerza pública, y se quiere prohibir ese tipo de uso de mecanismos que nos puedan justamente permitir mostrar esos abusos o denunciar esos abusos en nombre de la seguridad. Entonces aquí es muy claro que no ha habido realmente un cambio con la militarización, con los estados de excepción, pero sí hay una agenda de avanzar con el extractivismo. Vemos el viaje de Noboa como
previa a lo que sucede en Pablo Quemado y lo más reciente que me parece gravísimo, que es justamente esta manera de ver el trabajo, pero también de ver la política pública, del uso que se hace de la primera dama, de la figura de la primera dama para blanquear ciertas acciones que se han ido dando para darle un cierto encanto aspiracional a esta pareja presidencial, pero que lo más grave y más reciente es que con el proyecto de la primera dama para rescatar a mujeres de la violencia, se están recibiendo donaciones de la minera que está queriendo entrar a Quimsacocha por encima de la voluntad de la gente que ya votó para que eso no suceda. Entonces es una legitimación de la empresa privada que va a contaminar las tierras para supuestamente dar cursos de agricultura a las mujeres, pero es un uso tan terrible porque es el uso de recursos públicos, pero para legitimar una agenda privada que ha sido todas y cada una de las acciones del gobierno de Noboa. Es que lo vemos con la reforma tributaria, se vio con la pregunta del arbitraje internacional, se ve con la pregunta del trabajo por horas, y que existe una cero voluntad política para realmente acatar la voluntad popular, porque estamos esperando que suceda con el Choco Andino y el Yasuní, con el trabajo por horas importa tan poco que a 3 días de la votación sale un asesor de presidencia del gobierno, a decir que bueno, no pasó por consulta, pero lo van a ver si pasan por reforma a través de la Asamblea Nacional. Entonces no importa realmente la voluntad popular, importa legitimar una agenda política y nada más. Claro, también justamente ese tema que tocaste me parece muy importante, sobre todo de hablarlo, es esta imagen de la pareja presidencial como tal y cómo se vende eso para a través de ello poder ganar votos en consultas, por ejemplo, en la que tuvimos ahora. Y también cómo se está trabajando para la reelección, porque tenemos y sabemos de que Daniel Noboa quiere la reelección. Entonces justamente esto, nosotros hicimos un sondeo más o menos, y sobre todo en redes sociales se muestra mucho, sobre todo en Guayaquil, como esta pareja aspiracional que tienen y como son muy lindos y son muy, no sé, que venden muchísimo en redes sociales, de cómo crear también, porque la multimedia es muy importante para estos casos. Entonces, todos los trends que se hizo para que ganara el sí. Y que esto lo alimentaba Lavinia Balbonesi. Sí, o sea, Lavinia es presentada como la primera dama influencer, tiene más de 700,000 seguidores en Instagram, me parece, pero también creo que es importante reconocer el rol que juega sistemáticamente los medios hegemónicos. O sea, uno ve la cobertura del Universo, de El Extra, de propio Teleamazonas, y tenemos noticias que no son noticias. O sea, había una noticia de cómo festejaron el cumpleaños del hijo menor de Noboa. Ajá, también una del signo zodiacal del hijo menor de Noboa. O lo muy enamorada que está Lavinia. Ajá. O sea, entiendo la cosa de... O sea, si fuera en una revista de farándula podría entenderlo, pero son medios masivos que normalmente tienen coberturas mucho más serias que están trabajando activamente para tener una imagen carismática de Lavinia, porque Noboa no tiene una imagen carismática. Es por eso que no habla mucho, porque es una persona que no logra hacerlo de esa forma, pero tiene una primera dama que le ayuda muchísimo en eso. Pero que ahí creo que deberíamos justamente poder evidenciar que lo que hace Lavinia es súper conflictivo porque presenta la política pública como una caridad. Claro. Entonces, y es lo que nos han mostrado las oligarquías guayaquileñas a lo largo del tiempo, o sea, no solo con la familia Noboa, porque si bien es cierto, la familia Noboa llevaba, yo qué sé, caridad al campo, en la costa, también vemos que lo hacía Nebot, y como esta suerte también de te ayudo porque soy buena y porque tengo los recursos para hacerlo, ¿no? Claro, sí, pero y ahí la pregunta es, o sea, ¿de qué sirve que se entreguen unas cuantas, yo qué sé, canastas o que se dé la medicina que debería estar proveyendo el propio Estado? Cuando esta familia que se ha enriquecido a costa de la explotación, del trabajo, del robo incluso de tierras comunales,
que tendría que justamente retribuir a través de los impuestos que están justamente ahí para la redistribución de riqueza. Entonces, si es gente que le gusta tanto hacer el bien, puede pagar sus impuestos, puede pagarle adecuadamente a los trabajadores, puede reconocer las relaciones laborales de manera correcta y pagar todos los beneficios de ley, tener vacaciones, asegurar y proteger a los trabajadores, porque hay que decir, el banano ecuatoriano tiene una huella terrible en trabajo infantil, y eso es parte justamente de lo que hace la Corporación Novoa. Entonces, no sé, es muy contradictorio, y creo que justamente hay que ponerle rostro también a estas cosas, porque es una hipocresía absoluta hablar de querer hacer el bien de una forma, pero por otro lado tratar de forma inhumana a los propios trabajadores, y que sea una persona, es que, claro, yo entiendo esta cosa aspiracional de tenerle a Lavinia en medio de esta crisis, es decir, como, acabo de volver de Miami, miren lo que me compré. Es como, sí, tenemos la mitad del país que se está muriendo de hambre, y las MIPYMES y de pequeños comercios, que son los que más dan trabajo y sostienen a la economía y a las familias ecuatorianas, están a pérdida terriblemente. Y entonces, ¿a quiénes se están beneficiando? Es terrible. Hay que, creo que, romper mucho esa imagen, porque a largo plazo nos va a salir muy caro. Claro, y incluso vemos que no solo como no es cuestión, o no es que, por ejemplo, Lavinia sí alimenta, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre redes sociales, pero sobre todo TikTok, y cómo TikTok funcionó sobre todo para la campaña con Lavinia, y para ahora la consulta, porque se creó un tren. Ahora tenemos este sondeo de ver cómo gente hablemos de clases sociales, de clase social media alta, con esta como que, o sea, querer aspirar a, entonces justamente por eso, y porque se veía cool o se veía chévere hacer este trend y apoyar al sí en la consulta para todas las preguntas. Incluso sé que en varios troll centers de Twitter o X salía mucho esto de cómo votar. Entonces, por ejemplo, salía no, y por ejemplo, o sea, salía sí, perdón, y en las únicas que no era en las de el trabajo por horas y el arbitraje internacional. Entonces, esto también como limita un poco al votante de decir, bueno, voy a revisar qué es lo que voy a votar y por qué es lo que voy a votar. Vimos muchísima gente justamente el día de la consulta preguntando qué era lo que iba a votar o por qué era lo que iba a votar. Entonces, también vemos estas dinámicas de voto poco informado, muy poco informado para las consultas. O sea, sí, había un gran nivel de desinformación. También hay que decir que las preguntas eran muy complejas, algunas. O sea, la pregunta de las judicaturas especializadas eran súper complejas. Claro. De ahí, revisar los anexos, o sea, a veces tenías unos considerandos citando 20 leyes, y luego el anexo era... el presidente remitirá el proyecto de ley 5 días después, y la asamblea, y esa era la mayoría de anexos. Pero... claro, la gente se informa a través de redes. Lo ideal sería tener un voto informado, pero creo que también hay la posibilidad de entender el voto como una expresión legítima, más allá de lo que se está preguntando tal cual, que es algo que ha pasado históricamente aquí, ¿no? Y que veo que se siente muchísimo en ciertas provincias, como decíamos hace un rato, en Orellana, en Sucumbíos, en Manabí. Entonces hay provincias donde hubo un mayor voto por el no, y que no fue necesariamente un voto en rechazo a lo que se estaba preguntando tal cual, sino en rechazo justamente a las medidas que se estaban tomando. Y a mí me parece particularmente interesante, porque son provincias que están viviendo consecuencias de crisis económica, crisis de seguridad, que ya han visto parte de esas medidas, y que si es que esas provincias están votando no, entonces significa que algo no está funcionando. Claro. Entonces, también se mide mucho por una popularidad, y seguramente aquí veremos algún tipo de rectificaciones de Novoa para mejorar su imagen o controlar esa imagen vía la reelección, como mencionabas hace un momento. Claro.
Bueno, hemos llegado al fin de nuestra entrevista. Agradecemos a todos los que nos han visto y sobre todo a ti, Sofía. Muchísimas gracias por este espacio. Ha sido muy enriquecedor y creo que para ambas partes. Qué gusto conocerte y eso. Ya, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto y qué lindo haber podido charlar de todo esto. Sí, gracias. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todos ustedes quienes compartieron un maravilloso espacio de disertación y reflexión junto a nosotros, a nuestra querida invitada, que ha sido una ponente excepcional y que nos ha detallado y ha visibilizado temas de importancia para cada uno de nosotros. Y a ustedes que nos siguen día a día en nuestro programa Desde el Borde. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y actualmente TikTok. Les esperamos. Somos Desde el Borde en Radio Universitaria. Radio Universitaria, la voz de la central. Nos vemos pronto.